En nombre de la Universidad Técnica Federico Santa María, les damos la más cordial bienvenida a nuestro webinar Nanotecnología, cuando lo invisible se vuelve real, organizado por el Departamento de Física de nuestra Casa de Estudios en el marco de una gran cartelera de actividades en torno a la celebración de un nuevo mes de la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación. Saludamos a quienes nos acompañan el día de hoy: autoridades, académicos, profesores, estudiantes, funcionarios y a la comunidad externa presente en esta transmisión. La universidad, con el objetivo de visibilizar nuestro quehacer científico y tecnológico, se ha preocupado de celebrar esta importante fecha completamente online debido a la pandemia de coronavirus que afecta a nuestro país. Antes de comenzar, informamos que las consultas podrán realizarlas a través del chat o de los comentarios de Facebook. Al finalizar las 3 presentaciones, solicitaremos a nuestros expertos puedan responder las preguntas seleccionadas. Damos inicio a esta actividad presentando la primera exposición a cargo del doctor Luis Rosales Ahumada, quien es ingeniero físico de la Universidad de Santiago de Chile y doctor en física de nuestra institución. Ha realizado estudios teóricos sobre las propiedades electrónicas, de transporte y termoeléctricas de sistemas nanométricos basados en cristales bidimensionales. Durante estos años, ha publicado 30 artículos de investigación en revistas internacionales, además de dirigir varias tesis de posgrado. Actualmente, concentra su investigación en el estudio de las propiedades térmicas en sistemas en 2 dimensiones. En esta charla, el profesor Rosales nos introducirá en el mundo de la nanociencia y la nanotecnología, revisará los principales conceptos que nos permitan entender esta área, señalando además los principales alcances en nuestra vida cotidiana mediante comparaciones con fenómenos naturales. Estimado profesor, muy buenas tardes. Adelante, por favor. Muchas gracias, Isabel, por la presentación. Voy a compartir la pantalla y voy a colocar un láser para poder señalar el orden de las presentaciones. En esta charla, que es muy introductoria, voy a tratar de generar un marco conceptual en el cual ustedes puedan entender de qué se trata esta área de desarrollo tecnológico. Y para ello, entonces, tengo que generar algunos conceptos básicos para comprender esta área del conocimiento, muy simples, de manera de tratar de conceptualizar cuáles son las escalas de longitudes que la nanociencia y la nanotecnología considera. Después voy a definir formalmente lo que es la nanociencia y la nanotecnología, y tratar de darles a entender de que estas dos áreas son primos, digamos, son primos hermanos, digamos, pero no son exactamente lo mismo. Luego voy a revisar brevemente alguna fenomenología que existe en la naturaleza. Hay cosas que espontáneamente suceden en la naturaleza que tienen mucha explicación a partir de la nanociencia. Y finalmente les voy a hablar acerca de algunas áreas de impacto en la vida cotidiana de nosotros, de la nanotecnología, y algunas aplicaciones en particular en uno de los materiales más estudiados de los últimos 15 años, que es el grafeno. Así que, bueno, sin demorarme más, por lo que tenemos que tratar de hacer inicialmente cuando uno habla de nanociencia o nanotecnología es tratar de visualizar esta escala de dimensiones. Es una escala muy pequeña, es invisible para el ojo humano. Entonces, para tratar de entender en qué escala de dimensiones esta ciencia tiene asidero, lo que uno puede hacer es comparar de alguna manera dimensiones conocidas. Entonces, un nanómetro en general es una distancia muy pequeñita, que si uno quisiera tener una esfera de 1 nanómetro e inflarla hasta tener una esfera de 1 metro, sería equivalente a tomar una bolita de estas que uno jugaba cuando chico, inflarla hasta tener el tamaño de la Tierra. Esa es la equivalencia, en el fondo, de las escalas de dimensiones en las cuales uno trabaja en nanociencia. Son realmente pequeñas. Entonces, si uno quiere comparar con cosas conocidas lo que es un nanómetro, uno debería comparar con las dimensiones de objetos que tenemos más o menos conceptualizados en sus tamaños. Por ejemplo, la Tierra tiene un diámetro del orden de 10.000 kilómetros aproximado, en orden de magnitud. Una pelota de tenis, por ejemplo, tiene 5 centímetros de diámetro, y el átomo de hidrógeno, que es el átomo más pequeño que nosotros conocemos en la tabla periódica, tiene un diámetro aproximado de 1/10 de un nanómetro. Entonces, de alguna forma, si uno quisiera tener un nanómetro en la mano, una forma
pictórica de hacerlo sería colocar del orden de 10 átomos de hidrógeno en fila, si pudiésemos hacer eso, por supuesto, y con eso tendríamos la escala de dimensiones del nanómetro. Es insisto, una escala muy pequeña, que cuesta mucho a veces conceptualizarla y visualizarla de alguna manera. Entonces, si uno quiere hacer comparaciones de dimensiones, uno tiene que, una forma práctica y gráfica de hacerlo, es hacer una suerte de línea de escalas de dimensiones en las cuales uno pueda reconocer ciertos objetos y en qué escala de distancias ellas se encuentran. Por ejemplo, una moneda, una típica moneda está del orden de los centímetros, ¿cierto? Una moneda de, qué sé yo, 50 pesos, 10 pesos. O la gota de la lluvia, son gotas que bordean los milímetros de diámetro, o el pelo humano, un pelito de la cabeza, ¿cierto? Tiene del orden de 100 micrometros, o sea, 100 por 10 elevado a las 6 metros, ¿no? Algo que todavía podemos observar con nuestros ojos, pero que ya uno tiene la sensación de que es algo muy pequeño, que uno no puede discriminar cuál es la estructura interna de un pelo, que más o menos se muestra en esta imagen. O el tamaño de los glóbulos rojos, que no lo podemos observar a simple vista, pero sí a través de un microscopio óptico, como eso cuando uno era pequeño jugaba en observar cosas. Y esta es una imagen reproducida, por supuesto, de lo que es el glóbulo rojo en la sangre. Ahora, si uno quiere ir achicando cada vez más la escala, uno entra por primera vez a la escala de los nanómetros. Y en la zona del nanómetro, uno tiene una serie de sistemas físicos, químicos y biológicos que viven en esta escala de dimensiones. Por ejemplo, el famoso coronavirus, algo que nos está afectando fuertemente a la humanidad en estos días. Bueno, el coronavirus es un virus que tiene diámetros que oscilan entre 140 y 170 nanómetros. O sea, algo muy pequeñito, no lo podemos ver a simple vista y tampoco, en principio, a través de un microscopio óptico. O tal vez justo en el límite. O el virus de la influenza, que este año afortunadamente no se desarrolló en el país, o las bacterias que están en la piel, digamos, de las células, de la mano, que son del orden de 70 nanómetros, y de ahí para abajo son todos sistemas físicos y biológicos y químicos que son mucho más pequeños. Por ejemplo, el diámetro de la cadena de ADN del ser humano, que son del orden de los 2 nanómetros. Entonces, con esto, lo que tratamos de hacer es conceptualizar en cuál es la región en la cual uno desarrolla la ciencia a nivel nanométrico. ¿Okay? Y esto, en esta escala de dimensiones, en esta ventana de longitudes, uno puede definir la nanociencia. Y la nanociencia uno puede definirla formalmente como un desarrollo científico dedicado al estudio de sistemas atómicos, moleculares, autoensamblados y otros más, cuyas dimensiones están en la escala nanométrica, o sea, que bordean, o que viven estos sistemas entre 1 nanómetro y 100 nanómetros. ¿Okay? Ahora, a esta escala de dimensiones, la separación de las áreas de la ciencia no es muy clara. Entonces, no es que sean sistemas físicos descritos por conceptos físicos solamente, o químicos o biológicos por separado. Muchas veces, para describir completamente, desde el punto de vista científico, estos sistemas nanométricos, hay que hacer una combinación de conocimientos de estas 3 áreas de la física, perdón, de la ciencia. Entonces, si tenemos esto en cuenta, que la nanociencia es solo un desarrollo científico dedicado al estudio de estos sistemas atómicos, la pregunta es, bueno, ¿podemos hacer alguna aplicación con estos sistemas nanométricos? Y bueno, la respuesta por supuesto es sí. Y a eso se dedica la nanotecnología. Entonces, si uno quiere conceptualizar lo que es la nanotecnología, la tenemos que entender como el análisis, síntesis, diseño y manipulación de la materia, ¿ya? Y así como el aprovechamiento de los fenómenos y propiedades de estos sistemas físicos a la escala de dimensiones de los nanómetros. ¿Okay? Entonces, nosotros convivimos a diario con este tipo de aplicaciones, es el día a día. ¿Okay? Por ejemplo, aquí hay una colección de monedas chiquititas que son de estos quarter del dólar, que tiene un trozo de una placa de circuito impreso de algún dispositivo electrónico, que si uno hace un acercamiento a esas zonas verdes que se ven en la pantalla, lo que va a encontrar es un circuito impreso con muchos componentes, resistencia, transistores y otros más, que la verdad, si uno hace nuevamente un acercamiento con algún microscopio que permita ir más allá de la visión del humano, y ahí entonces aparecen los microscopios electrónicos, como los microscopios electrónicos de barrido, uno puede obtener una imagen de esos transistores en 2 dimensiones.
¿okay? En una escala muy pequeña, donde uno debe entender que en esta tableta de placa de circuito impreso uno va a tener cientos, incluso miles de estos transistores para poder construir eh, dispositivos electrónicos, como los teléfonos, por ejemplo. Entonces, la nanotecnología tiene una serie de avances en todas las industrias, digamos, ¿cierto? Y que van desde la electrónica, la computación, las industrias químicas, farmacéuticas, por supuesto, el medio ambiente, el deporte, la industria automotriz y aérea, sobre todo, y entre otras cosas. Entonces, esto que les estoy mostrando en la pantalla es una de las aplicaciones que sería la nanoelectrónica. Ahora, la nanociencia y la nanotecnología ha estado con nosotros siempre, ¿ya? Lo que pasa es que no podíamos observarla. Y en la naturaleza existe algo llamado nanotecnología y uno puede encontrar varios ejemplos al respecto. Por ejemplo, la flor de lotus. Es una flor típica que está en los lagos, normalmente en lagos del Oriente, digamos, ¿cierto? En Japón, que sé yo, en China. Típicos jardines sobre el agua, en los cuales las hojas de esos jardines no se mojan. Aunque llueva, no logran absorber agua y quedan flotando siempre sobre el agua. Y la razón por la cual la flor de lotus o las hojas de la flor de lotus flotan es porque son completamente hidrofóbicas, ¿ya? Y al ser hidrofóbicas implica que el agua no logra permear la superficie de la hoja, no logra atravesarla, no logra mojarla. Y la razón por la cual no lo logra hacer es porque si uno observa con una microscopía electrónica una hoja de la flor de lotus, lo que va a observar es que la hoja está compuesta por una serie de nanocristales, unos cristales pequeñitos que lo estoy envolviendo aquí con el cursor, que tienen dimensiones del orden de 1 a 10 nanómetros, y lo que logra hacer esto es como soportar a la gota en una serie de pilares, de tal forma que la gota cae sobre ellos, se mantiene ahí y no se revienta, y por lo tanto no moja en ningún momento a la flor de lotus. Eso es un poco lo que pasa. En el reino animal, por supuesto, también existe algo llamado nanotecnología, digamos, ¿cierto? Y uno de los ejemplos más tradicionales que uno puede mostrar es el lagarto gecko, este lagarto que puede colgar completamente su peso, ¿cierto? Desde algún paro o de alguna rama de un árbol. Y la razón por la cual estos lagartos pueden colgarse desde una superficie y digamos, soportar todo su peso solo en los pies, como si estuviera pegado, como el hombre araña en el fondo. La razón por la cual sucede eso es que en los pies de este lagarto, si uno hace una observación con microscopía electrónica, se va a dar cuenta que existen cientos de miles de estos filamentos nanométricos que logran adherirse a la superficie de las ramas de los árboles o donde el lagarto se esté colgando. Entonces, no es algo que la naturaleza en sí nos muestra, sino que antes no podíamos observarlo simplemente. Algunas rarezas que uno puede encontrar en esta escala de dimensiones es el comportamiento de los metales. Cuando uno empieza a tomar un metal macroscópico, como el oro, ¿ya? Como un anillo de oro, como los aros que se usan, ¿cierto? O este trozo de oro que está en esta imagen, digamos, que tiene dimensiones de unos 5 centímetros. El oro nosotros lo conocemos como un metal amarillo, o sea, un metal que brilla y que emite radiación en el amarillo. Ahora, si uno empieza a achicar el oro, empieza a moler, ¿cierto? Lo empieza a degradar y forma soluciones de oro, en tal que, por ejemplo, en las soluciones se encuentren en promedio partículas de 1 nanómetro o de 20 nanómetros o de 100 nanómetros de diámetro de partículas de oro y las ilumina, lo que va a resultar del reflejo de la luz sobre esas soluciones que tienen nanopartículas de oro son distintos colores. Y distintos colores que dependen estrictamente del tamaño de la nanopartícula de oro que existe en esa solución. Entonces ese comportamiento, el comportamiento bien peculiar, digamos, ¿cierto?, de los metales, no solamente del oro, sino también de otros metales, cuando pasamos de un sistema macroscópico, que podemos verlo a simple vista, a un sistema nanoscópico, donde el diámetro de las partículas de oro bordea los nanómetros, tiene que ver básicamente con que a esa escala de dimensiones los materiales, la superficie del material define el comportamiento del material, la respuesta óptica en particular, ¿ya? Entonces cada vez que uno achica los materiales metálicos, la razón que existe entre la superficie de ese sistema y su volumen total se hace cada vez menor. Y por lo tanto, la física de esto, las propiedades físicas, las propiedades ópticas y las propiedades químicas de estos materiales dependen exclusivamente de lo que pasa en su superficie. ¿Okay? Eso es importante entender en la nanociencia y por qué
si uno entiende perfectamente lo que está pasando en la superficie de los materiales, puede entonces proponer soluciones tecnológicas usando este tipo de propiedades. Esto tampoco es nuevo, por supuesto, y esto uno lo puede encontrar fácilmente en Internet, pero hay una copa que se llama la copa de Lycurgus, que es una copa que está construida en el siglo IV antes de Cristo, digamos, esto hace 24 siglos atrás, y que tiene una peculiaridad, digamos, cuando uno lo ve de frente y ilumina la copa desde frente, la luz reflejada por esta copa es verde. Si uno la mira tras luz, en contraluz, observa que la luz transmitida, o transmitida que implica que pasa a través de la copa, es completamente roja. ¿Ya? Y la razón por la cual esta copa se comporta de esta forma es que cuando, bueno, probablemente fundieron el vidrio con los metales que están construidos esta copa, se intercalaron en la matriz del vidrio nanopartículas tanto de cobre como de oro, de tal forma que ellas absorben la luz que uno está emitiendo y reemiten o dejan pasar luz de un color u otro, dependiendo si es por transmisión o por reflexión. ¿Okay? Así que, insisto, la nanotecnología y la nanociencia ha coexistido con nosotros desde siempre. Solo que hace, no sé, 30, 40 años atrás recién la estamos pudiendo observar y sacarle provecho en ciertas aplicaciones. Entonces, uno de los potenciales, o sea, si uno quiere hacer un resumen de los potenciales impactos que tiene la nanotecnología en la vida de los seres humanos, bueno, uno puede hacer un resumen de este estilo, aunque claramente es un resumen que me quedo corto en muchos temas. Pero uno puede decir, por ejemplo, que uno puede generar nuevos materiales o modificaciones de materiales que ya existen para, por ejemplo, generar nuevas aplicaciones en electrónica, como estos electrodos flexibles que estoy mostrando en esta figura de abajo, donde uno podría construir una pantalla de televisión, en principio, que pueda ser flexible y que se pueda ajustar ergonométricamente al cuerpo humano. O podría ser pinturas que fueran más resistentes a la corrosión del óxido, por ejemplo. O indumentaria deportiva. Hay una serie de empresas que se dedican a construir bicicletas o raquetas de tenis que mejoran la flexibilidad y la resistencia mecánica de estos indumentos deportivos. En términos de cuidados de la salud, bueno, existe un área completa de desarrollo de la nanotecnología médica, donde se han desarrollado sensores químicos y biológicos, o conductores de drogas a través del cuerpo, o injertos de tejidos que han permitido recuperar la sensibilidad de ciertos órganos de personas que han perdido traumáticamente, por ejemplo, la vista o la sensibilidad de las manos, qué sé yo. Aquí Patricio Vargas, en la tercera parte de este seminario, va a hablar un poco de esta área digamos, de impacto, digamos, de la nanotecnología. Desde el punto de vista tecnológico, por supuesto, todos conocemos las grandes mejoras que se han obtenido en sistemas de almacenamiento de datos y el rendimiento de los computadores. En particular, últimamente hemos pasado de estos discos duros de magnéticos, ¿cierto? De disco que da vuelta muy rápido y un cabezal magnético que crea información sobre ello, a discos duros de estado sólidos, que tienen otra forma de almacenamiento de información, que los hace más eficientes desde el punto de vista energético. O también existe un fuerte impacto de la nanotecnología en el medio ambiente, donde la generación de energías limpias y más baratas, o la mejora o el aumento de la eficiencia de la conversión energética de las celdas solares a través de la manipulación de estos dispositivos con nanopartículas ha sido un área de desarrollo en los últimos 30 años que ha dado frutos. Y de eso va a hablar Valeria del Campo en un momento más. Uno de los materiales, por supuesto, más estudiados y probablemente más conocidos en general, porque ha recibido bastante marketing en el fondo, es el grafeno. El grafeno es básicamente una capa del grafito. El grafito uno lo puede conseguir en un lápiz, de estos lápiz minas con los cuales uno dibuja, ¿cierto? Ese es el grafito. El grafito es un cristal que tiene un arreglo hexagonal de muchas capas, una sobre otra, de tal forma que cuando uno tiene un lápiz y está escribiendo, lo que está haciendo es descascarando estas capas y dejando una huella negra en el papel. Eso es grafito desparramado en una hoja. Ahora, la gracia del grafeno es que es solo una capa de este material.
Y es una capa de espesor atómico, o sea, un espesor de décimas de nanómetros de espesor, pero muy grande en longitud en el plano. Eso quiere decir que uno puede tener una hojuela de grafeno de dimensiones micrométricas, pero de espesor de un solo átomo, y hacer aplicaciones con ellas. Y eso es lo que ha pasado con este material, que tiene esta estructura atómica como si fuera un panal de abejas. Esto que está acá en el fondo es una representación pictórica del cristal, pero lo que está a la derecha es una observación real de un cristal medido con un microscopio particular, que se llama microscopio electrónico, microscopio de efecto túnel, y que genera una mímica perfecta en un panal de abejas versus la estructura cristalográfica. Entonces, este material tiene ciertas propiedades que son notables, han sido novedosas y han sido objeto de estudio desde su descubrimiento, o más que desde su descubrimiento de su primera vez que se sintetizó en un laboratorio. Es un material muy ligero, muy liviano, pero que es el material, actualmente es el material más resistente desde el punto de vista mecánico. Es más resistente y más duro en el fondo, o más mecánicamente resistente que el diamante. Es transparente a la luz óptica. Tiene una alta conductividad térmica y eléctrica. Eso quiere decir que uno puede conducir grandes cantidades de corriente o grandes cantidades de calor a través de estos materiales sin perder las propiedades físicas del material. Es altamente elástico, eso quiere decir que es muy flexible y se puede estirar y comprimir fácilmente. Y además tiene un comportamiento semiconductor, lo cual lo hace un buen candidato para aplicaciones en la industria semiconductora, que tiene que ver con toda la parte tecnológica. Y algunas aplicaciones, muy pocas por supuesto, del grafeno, uno puede encontrar información en internet de todo tipo, pero a mí bueno, con esto termino, dicho sea de paso, lo más importante que probablemente nos conduce a la próxima exposición de Valeria tiene que ver con las celdas solares o el almacenamiento de energía. ¿Okay? Por supuesto, hay otras tantas y podemos dejarlo para la sesión de preguntas. Así que con eso termino. Les dejo las redes sociales de nuestro departamento de física y quedo abierto a cualquier pregunta al final de las charlas. Muchas gracias, profesor, por su interesante exposición. Para continuar con el programa, damos paso a la segunda presentación, la que estará a cargo de la doctora Valeria del Campos Feir, quien es licenciada y doctora en física de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente es investigadora del Departamento de Física de nuestra Casa de Estudios. Su área de investigación es la física de materia condensada experimental, y dentro de esta, su principal línea de trabajo es la nanociencia y la nanotecnología. En paralelo, la doctora del Campo desarrolla proyectos de investigación educativa orientados al aprendizaje activo de la física y a aumentar la participación de mujeres en carreras de ciencias e ingenierías. En nanociencia, trabaja en el crecimiento y caracterización de nanomateriales como grafeno, disulfuro de molibdeno y películas metálicas, entre otros. Ha utilizado los nanomateriales que produce en el laboratorio y su experiencia en nanociencia para aplicaciones en distintas áreas, entre las que destacan minería, alimentos y energía solar fotovoltaica. Durante esta jornada, la doctora del Campo nos mostrará cómo funcionan las celdas fotovoltaicas y cómo la nanotecnología es el camino natural para mejorar la eficiencia, reducir costos y utilizar materiales amigables con el medio ambiente en el desarrollo de la energía solar. Buenas tardes, doctora. Por favor, adelante. Muchas gracias, Isabel, por tu presentación y muchas gracias por la invitación a este webinar. Es un honor estar aquí. Sí, efectivamente vamos a hablar de las aplicaciones de la nanotecnología a la energía solar, y por eso he titulado esta charla Nanotecnología Solar. Aquí les dejo además mi correo electrónico en caso de que después quieran contactarme para cualquier pregunta o comentario. Bueno, comencemos. ¿Cuál es el potencial de la energía solar? Primero, ¿por qué estamos interesados en la energía solar? Aquí hay un mapa del mundo que muestra la radiación solar que llega. En términos de energía, ¿ya? Los lugares que están más morados, más rojos, son los que llega una gran cantidad de energía solar. Estamos hablando de más de 2.500 kWh por metro cuadrado. Y actualmente con el desarrollo de la energía solar fotovoltaica somos capaces de aprovechar esta energía y convertirla en electricidad.
Se espera que para el año 2050 la energía solar fotovoltaica contribuya con un 20% al consumo energético y que esto aumente a un 50% para 2100. Eso quiere decir que la mitad del consumo eléctrico va a venir de energía solar fotovoltaica, una fuente de energía renovable. ¿Cuál es la situación en Chile? Bueno, en Chile contribuye con un 7% de la generación eléctrica total del país, un número no menor. ¿Cuál es el potencial que tiene Chile? Si hacemos un zoom aquí y vemos cómo es esta radiación en Chile, vemos que en el norte tenemos una altísima radiación. Estamos hablando de más de 3000 kWh por metro cuadrado aquí en el desierto de Atacama. Hagamos entonces un zoom en esta zona para ver cómo podemos aprovecharla. Aquí hay una imagen satelital del desierto de Atacama. Y supongamos que vamos a cubrir esta área que está marcada aquí con paneles solares. Esa área corresponde al 1% de la superficie total del desierto de Atacama. Es un área bien pequeñita. Bueno, si hoy día cubrimos ese 1% con paneles solares, vamos a tener electricidad para todo el país, de Arica a Punta Arenas. Así de fuerte es el potencial de energía solar en Chile y en el mundo. Veamos ahora cómo funciona una celda solar fotovoltaica. Bueno, una celda solar está constituida por una juntura de dos materiales. Uno de ellos amigable con los electrones. Entonces, cuando viene la luz solar, a la que llamaremos fotones, estos haces de luz son capaces de entregarle energía a los electrones para que se liberen de los átomos. Y así estos electrones se van al material que es amigable con ellos y abajo quedan las cargas positivas. Tenemos entonces una diferencia de potencial, un lugar en que tenemos cargas negativas y otro positivas. Esto es lo que ocurre con las baterías, efectivamente. Las baterías nos dan corriente porque tiene un lugar de carga negativa y un lugar de carga positiva. Ahora queremos aprovechar estos electrones. ¿Cómo conectamos la celda solar? Bueno, lo que vamos a hacer es que sobre nuestra celda solar, que está hecha de silicio, vamos a poner unas franjas de plata. Estas franjas de plata se llaman metalizado. Y por estas franjas de plata, los electrones van a ser extraídos de la celda para que nosotros la podamos usar en lo que nosotros queramos. Aquí está el ejemplo que vamos a encender una ampolleta con nuestra celda solar. Esto es lo que comúnmente se ve así. Cuando uno ve una celda fotovoltaica, ve una superficie de color azul, puede ser más o menos oscuro, y está con líneas blancas o líneas plateadas. Esas líneas son este metalizado que ayuda a sacar la carga de los electrones. Bien, esa es la celda solar. Con las celdas solares hacemos lo que se conocen como paneles solares. El panel solar es el conjunto de muchas celdas solares. Estas celdas solares, yo le contaba, están hechas de silicio, son capitas muy finas de silicio y se rompen fácilmente, ya son muy delicadas, se pueden quebrar, entonces hay que protegerlas. Para protegerlas vamos a usar un material polimérico, o sea, un material como una gomita, que se llama encapsulante. Este encapsulante es transparente, yo ahí lo dibujé con cierto color para que se pudiera ver en la imagen, pero es absolutamente transparente porque no quiere entorpecer el paso de la luz a la celda. Y finalmente el panel es protegido con vidrio, arriba y abajo. Este sándwich, entonces, de celdas solares, encapsulante y vidrio, es lo que nosotros llamamos el panel solar, y es lo que uno puede instalar finalmente. Bien, tenemos claro entonces las celdas fotovoltaicas, el panel solar.
¿Dónde entra la nanotecnología? Bueno, las celdas actuales son celdas de silicio, pero nosotros podríamos reemplazarla con nanomateriales. Y podríamos encontrar nanomateriales que tuvieran mayor absorción de fotones o materiales que liberen más electrones todavía. Hay otros posibles materiales que serían flexibles. Podríamos doblar nuestra celda solar. Hay nanomateriales que permiten que la celda sea más delgadita. Y con la nanotecnología incluso podemos usar materiales naturales y biodegradables. Podemos hacer celdas solares de flores, literalmente. ¿Cuáles son las ventajas entonces de usar estos nanomateriales con estas propiedades? Bueno, si tenemos mayor absorción de fotones o más electrones liberados, vamos a tener mayor eficiencia. También, si usamos materiales más delgados o menos material o materiales naturales, vamos a tener menores costos y celdas aún más amigables con el medio ambiente. Y si tenemos celdas solares flexibles o paneles solares flexibles y livianos, imagínense que ustedes pueden tomar su panel solar, lo doblan, lo meten a la mochila y se van de camping y lo instalan sobre la carpa después, ¿ya? O sea, podemos tener paneles absolutamente transportables. Hay más. Yo les hablé del metalizado. El metalizado yo les contaba que se hace con plata, pero tiene un problema. Quedan estas franjas blancas arriba de la celda. Y eso cubre parte de la celda. O sea, ahí no va a entrar la luz solar, le va a hacer sombra. Eso es un problema porque estamos perdiendo capacidad de la celda. Bueno, hay algunos tipos de celdas que usan vidrios conductores, con la ventaja entonces de que son transparentes y pasa toda la luz. Pero las propiedades eléctricas de los vidrios conductores no son tan buenas. Aquí de nuevo entran los nanomateriales, porque con los nanomateriales podemos utilizar materiales más abundantes que la plata, ¿ya? Por ejemplo, ahora estamos en Chile, ¿se les ocurre alguno? Yo me imagino que sí. También podríamos usar materiales sintéticos que preparábamos en el laboratorio, como el grafeno que mostraba Luis Rosales. Ese es un material que se prepara en el laboratorio. Por lo tanto, todos tienen acceso a él, todos los países. Podemos usar materiales con menor resistencia eléctrica, donde los electrones avancen mucho más rápido. Y podríamos entonces cubrir un área menor con el metalizado, tapar menos parte de la celda y así aprovecharla de mejor manera. ¿Cuáles son las ventajas de esto? Bueno, si vamos a usar materiales más abundantes o materiales que estén disponibles para todos, entonces van a bajar los costos de los paneles solares. Si vamos a usar materiales con menor resistencia, vamos a poder colectar más corriente. Y con eso vamos a tener una mayor eficiencia de nuestros paneles solares. Volvamos al desierto de Atacama. Dado su alto potencial, lo único que queremos hacer es poner un montón de paneles solares en el desierto, y de hecho en Chile se está trabajando para eso. Pero les cuento que no es trivial. No podemos tomar los paneles solares que se usan en otros lugares del mundo y ponerlos en el desierto. En otros lugares los paneles solares duran de 20 a 25 años. En el desierto quizá no pasarían los 10 años de duración. ¿Por qué? Porque el desierto tiene condiciones extremas que pueden provocar daño en los paneles solares. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos. En el desierto hay una muy alta radiación ultravioleta, que sumado a una alta temperatura produce un desgaste importante de los materiales. O sea, la duración de los paneles, como yo les decía, ya no es la misma. Aquí como ejemplo voy a usar el encapsulante. Yo les conté de este polímero que se utilizaba para proteger las celdas y que era transparente. Bueno,
se ha visto que con alta radiación ultravioleta y alta temperatura, el encapsulante se empieza a opacar. Ya no es transparente entonces. Y por lo tanto, no deja pasar la luz del sol y las celdas entonces ya no pueden funcionar como antes. Bueno, la nanotecnología podría arreglar este problema de distintas formas. Por ejemplo, los polímeros que están desordenados en el encapsulante podrían ordenarse. Al cambiar la forma en que están estructurados, podemos cambiar las propiedades del material. Otra cosa que podemos hacer es que podemos tomar los polímeros y cambiar uno de los átomos que lo conforman. Los polímeros están conformados por varios átomos y podríamos cambiar uno por otro. Eso se puede hacer en el laboratorio. Y entonces vamos a tener polímeros con distintas resistencias. Otro problema que ocurre en el desierto de Atacama es que hay mucha arena, ¿ya? Yo saqué esta imagen de Google porque me encantó. Aquí dice, límpienme por favor. Es un panel solar que está sucio, muy sucio con arena. Y claro, los paneles solares se ensucian en todas partes, en todas las ciudades, y hay que limpiarlos. Y ustedes me dirán, bueno, se limpia, listo, no pasa nada. Pero en el desierto tenemos mucha arena y poca agua. Así que no es viable estar limpiando los paneles solares a cada rato. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que generar superficies autolimpiantes, que se llaman. Y las superficies autolimpiantes están basadas en el mismo concepto que mostraba Luis de la flor de lotus. ¿Cómo funciona? Vamos a ver. Aquí tenemos el vidrio de nuestro panel solar, se va a llenar de arena y queremos limpiarlo. En el desierto hay poca agua, pero algo de agua hay. ¿Ya? Ustedes saben de un fenómeno que se conoce como camanchaca, que es una neblina que aparece en el desierto. Bueno, esa poquita agua nosotros la podemos estructurar en la forma de una gota. En vez de que esa agua se quede pegada al vidrio, puede formar una gota, igual que en la flor de lotus. Y esa gota después, entonces, al caer por el vidrio, va a ir arrastrando la suciedad. Y de esa forma, entonces, vamos a tener un uso eficiente de la poca agua que hay en el desierto. Bueno, esos son algunos ejemplos de nanotecnología y energía solar. A través de la nanotecnología buscamos promover un desarrollo sostenible de la energía solar. Buscamos aumentar la eficiencia y bajar los costos, porque esto es lo que esperamos, tener una infraestructura donde todo tenga paneles solares. Ojalá que de aquí a un tiempo más no se conciban las construcciones sin sus paneles solares, porque podemos perfectamente tener en el techo de los estacionamientos paneles solares, sobre todo si después vamos a tener autos eléctricos. Las industrias pueden trabajar perfectamente con energía solar y, por supuesto, todo lo que sea vivienda, casas, colegios, hospitales, podrían trabajar con paneles solares si logramos aumentar un poquito la eficiencia y bajar los costos para que esto sea sostenible. Con eso me despido, espero que les haya gustado la presentación. Muchas gracias, profesora, por su clara e interesante presentación. Para continuar con nuestro programa, presentamos a nuestro último expositor, el profesor Patricio Vargas Cantín, quien es físico teórico. Una de sus áreas de investigación se enfoca en el análisis de experimentos en magnetismo a escala nanométrica. Después de su doctorado, realizado en el Instituto Max Planck en Stuttgart, Alemania, vuelve a Chile en 1988 y realiza trabajos de investigación en el área de la estructura electrónica en materiales y en física médica. Ocupa gran parte de su tiempo en la formación de estudiantes. Fue impulsor del doctorado en física en el campus Casa Central Valparaíso de nuestra universidad. Actualmente tiene más de 10 estudiantes graduados en posgrado. Es además autor de más de 120 publicaciones y también autor de 2 patentes de invención, una relativa a un método diagnóstico del cerebro en medicina nuclear.
El doctor Vargas nos hablará acerca de una colaboración suya con biólogos y médicos, donde utilizan nanopartículas de albúmina, con núcleos super paramagnéticos, las cuales pueden ser útiles en tratamientos contra el cáncer mediante hipertermia magnética. Este es un proyecto multidisciplinario que ha sido posible en Chile gracias al Centro para el Desarrollo de la Nanociencia y la Nanotecnología, Proyecto Basal SEDENA. Profesor Vargas, muy buenas tardes. Adelante, por favor. Ahora sí, buenas tardes. Ahora sí, ya, ahora creo que me ven y creo que sí, ahora estoy online. Bueno, este es un proyecto aplicado e interdisciplinario porque involucra biólogos, físicos y químicos en este momento y esperamos que pronto ya tengamos el apoyo de algún hospital, ¿ya? Pero por mientras lo haremos con células in vitro, ¿no? Bueno, ¿de qué se trata este proyecto? Este proyecto se trata de poder fabricar nanopartículas magnéticas recubiertas con albúmina, porque la albúmina es una proteína y es biocompatible. La albúmina se encuentra también en el huevo, por ejemplo, en muchos animales, en los humanos, y la albúmina, digamos, es una proteína que uno compra en polvitos, ya es absolutamente biocompatible y de hecho se usa para poder alojar ciertos químicos que uno después ingiere y actúan de la manera que el químico está diseñado. Entonces, la idea de nosotros fue de introducir dentro de la albúmina partículas magnéticas, que usualmente son óxidos de fierro, ¿ya? O sea, el objetivo de esta primera parte de estudio, que ya lleva unos 3 años, fue cargar la albúmina con espión, se llama. Esto es por la sigla en inglés que significa nanopartículas superparamagnéticas de óxido de hierro, ¿no? De ahí viene la sigla espión, ¿ya? Y la idea es, aquí está, esta figura indica una esfera de albúmina que en su interior tiene pequeñas esferitas negras que son las nanopartículas magnéticas. El resto son proteínas. Y por fuera, la idea es poder adosarle a esta albúmina, cosa que ya se hace, algún radioisótopo, como el tecnesio 99 metaestable, que decae como en 6 horas, esa es la vida media, emitiendo un fotón de 140 kiloelectronvolt que se usa para hacer diagnósticos en medicina nuclear, ¿no? El marcaje con la radiación ya se hace, o sea, esto es algo conocido en medicina nuclear. Lo nuevo de esto es que dentro de la albúmina, que es biocompatible, que se puede inyectar con una solución en un ente biológico, dentro de ella tienen las nanopartículas. Esta es una foto en un microscopio de transmisión electrónico hecho acá en Santiago, donde ahí se ven claramente estas cosas negras que hay aquí. Espero que se vea bien. Estas son las nanopartículas de óxido de fierro, ¿ya? Si uno les pone un imán a estas por fuera, estas nanopartículas se mueven siendo atraídas por el imán. Y esta otra cosa ploma es digamos, la nanoalbúmina. La nanoalbúmina, como es biocompatible, entra, como son de 200 nanómetros, digamos, son del orden del coronavirus, digamos, para tener claridad, pueden entrar a la célula, o sea, entran por la pared celular. Entonces es posible que esta nanopartícula, si uno le pone un remedio, o aquí afuera algún químico, pueda hacerla de entrar a la célula y producir la reacción que uno quiere. Pero lo que es novedoso es poder, dentro de la albúmina, poner este óxido metálico magnético que de otra manera
no es necesariamente tan biocompatible y el cuerpo lo rechazaría. Sin embargo, al ir envuelto en albúmina, puede penetrar la pared celular y pasar piola, como se dice, sin ser detectado por la célula. ¿Y qué se hace? ¿Cuál es la idea? La idea es que si alguien tiene un tumor y a uno le inyectan estas nanopartículas magnéticas con un radiomarcaje y con, con el tecnesio 99 metestable adosado, por ejemplo, a una molécula de glucosa, entonces los tumores cancerosos, como son ávidos de energía, estos tumores, estas células tumorales son buenas para comer azúcar y por lo tanto la mayor cantidad de estas nanopartículas se va a ir al tumor. Y como esta glucosa está con un radioisótopo que decae en 6 horas de vida media, vamos a tener entonces por fuera un detector y que va a poder detectar estos fotones que emite la nanopartícula marcada y uno va a poder saber en qué zona está el tumor. Esto es lo usual que se hace en medicina nuclear en diagnósticos como tomografía por positrones, ¿no? Ahora, la gracia que tienen estas nanopartículas, como tienen un núcleo magnético, es que una vez detectado que están en la zona tumoral, la idea es aplicar por fuera un campo magnético alterno, lo que hace mover el momento magnético de estas partículas. Es como cambiar el norte por el sur en una brújula y por lo tanto ese movimiento del momento magnético produce calor. Ese calor se transmite a las células y la célula, si sube de su temperatura del orden de, si la célula tiene más de 40, 42 grados, se muere. Entonces, este tratamiento se denomina hipertermia. Es el calentamiento de un tejido biológico mediante la aplicación de un campo electromagnético variable en el tiempo. La idea básica de este tratamiento es simplemente que se sabe que las células humanas se mueren cuando tenemos fiebre, o sea, cuando la temperatura de la célula sobrepasa del orden de 43 grados más o menos, se muere. Y eso queremos que pase con las células cancerosas, no con las células buenas. Y por eso la idea es que las células cancerosas puedan absorber más de estas nanopartículas, albúmina con los espiones, para que ahí se le aplique la hipertermia. Aquí tienen la idea es muy simple. Si tienen la nanopartícula y tienen un campo magnético hacia arriba, el momento magnético, el magnetismo de esta nanopartícula magnética en el interior de la albúmina apunta hacia allá. Al aplicar un campo magnético alternante, al bajarle el campo, esta nanopartícula invierte su imán, digamos, lo invierte, y en ese proceso de inversión se libera energía, porque es un proceso que tiene roce, digamos, ¿no? Aquí tengo como un video que podemos ver. Esta es una animación del proceso de hipertermia mediante la aplicación de un campo magnético alternante que lo que causa es la excitación de la nanopartícula. Aquí hay tejido, lo rojo, y la nanopartícula, el imán aquí muestra que se mueve y por lo tanto se calienta y muere la célula. La idea es a un niño, por ejemplo, con un lunar aquí, inyectar de estas nanopartículas. Estas nanopartículas se van a ir al lunar y van a irse a las células que están malas, que son estas, y la idea es que después de esto las excita uno con un imán por fuera, es simplemente un solenoide, digamos, un enrollado, y uno le hace pasar una corriente alterna y se genera calor porque el campo magnético hace de excitador de estas nanopartículas que calientan el tejido externo. Esa es la aplicación que estamos ideando y ya hemos construido bastante de esto. Nos falta ahora ir a las pruebas, digamos, in vitro. Aquí hay un ratoncito, perdón por lo que, un pobre ratoncito que todavía se pueden usar bajo protocolos muy importantes. Aquí tienen una zona que se ve roja, miren arriba, esta zona está tomada con una termografía, lo rojo es calor,
calor, y aquí tienen el color rojito, amarillo y verde. Aquí tienen la escala en grados en Celsius, 36 el verde, 34, y rojo, violeta son 40 Celsius. Entonces aquí ya las células empiezan a morir. Estos otros son el tumor que no fue afectado con la hipertermia. Aquí está la piel, y entonces ven en tiempos del orden de 30 minutos se calienta, aquí se calienta el tumor que fue inyectado con estas nanopartículas, se calentó por el orden de los 40 Celsius. El tumor de control quedó en 32. La temperatura rectal del ratón baja 32 grados, la piel 32 grados. Entonces, aquí tienen una demostración ya real en un animalito de que esto funciona, ¿no? La hipertermia magnética que excita las nanopartículas y produce calor no es la única forma de calentar un tumor. También uno puede poner alguna nanopartícula que se excite con luz y absorba la energía de un láser externo y después la despide al tejido circundante y también se calienta. O funcionalizar nanopartículas con mucho oxígeno, porque el oxígeno quema el tejido circundante que uno puede excitar con un láser. O sea, hay varias maneras del uso de las nanopartículas en medicina. Bueno, estos son los publicaciones que me basé para algunas figuras. Hay que ponerlas. Y quiero terminar con algo muy simple. Primero, hay que saber que el 40% de las personas tienen probabilidad de ser diagnosticadas con cáncer a lo largo de sus vidas. Eso es real, eso son estadísticas. Los tratamientos actuales contra el cáncer producen efectos secundarios y disminuye la calidad de vida de los pacientes por la quimioterapia, por ejemplo. Por lo tanto, se necesitan mejores tratamientos, ahora ya. Y nosotros estamos desarrollando una formulación innovadora basada en nanopartículas que sirve tanto para hacer una imagen de medicina nuclear como para hacer la terapia de hipertermia magnética para el cáncer, casi sin efecto secundario, que es la idea. Lo novedoso que logramos desarrollar fue que nuestras nanopartículas pueden ser fabricadas con un protocolo más fácil y rápido que los productos comerciales. Un producto comercial de este tipo demora para poder fabricarse del orden de 18 a 24 horas. Nosotros lo podemos hacer en menos de 2 horas. Y eso lo estamos patentando. Estamos muy motivados con un desafío multidisciplinario y queremos crear un emprendimiento, digamos, un negocio que permita para los científicos poder ayudar a los pacientes con nuevos productos basados en nanotecnología. Este es un equipo multidisciplinario con conocimiento científico y experiencia en ciencia, en nanotecnología. Y lo que queremos hacer acá en Chile, de la mejor manera, y poder saber cuál es el mejor momento para transferir esta tecnología y llevarla finalmente al mercado y poder realizar nanotecnología. Aquí tengo que agradecer a la bióloga Patricia Díaz, la doctora en física Dora Albert y al químico Rafael Freire, porque ellos preparan, digamos, las nanopartículas magnéticas, y Patricia que sabe todo lo relacionado con la albúmina y cómo se preparan las nanopartículas. Bueno, muchas gracias. Espero no haber consumido mucho tiempo para que ustedes puedan preguntar. Gracias. Muchas gracias, profesor, por su interesante exposición. A continuación, realizaremos una ronda de preguntas a nuestros 3 expositores. Profesor y profesores, les pido que por favor puedan activar sus cámaras y micrófonos. Y bueno, lo primero es que los asistentes todos agradecen y destacan lo interesante y lo excelente de las presentaciones. Y pregunta lo siguiente a la profesora Valeria del Campo. ¿En qué proyectos relacionados con paneles solares se está trabajando actualmente en la Universidad de Santa María? Bueno, estamos trabajando en varios proyectos. Los voy a mencionar. Voy a ir como de afuera del panel hacia adentro. Partiendo por los vidrios, estamos trabajando efectivamente en superficies autolimpiantes, como ya les mostraba. Eso lo estamos trabajando en conjunto con Patricio Haberle, también del Departamento de Física. Estamos trabajando en encapsulantes también. Queremos poner paneles solares en el desierto de Atacama, estamos trabajando fuertemente para eso, y por lo tanto estamos estudiando los encapsulantes que hay y en búsqueda de mejoras. Esto lo estamos haciendo con Jonathan Correa.
Estamos estudiando el metalizado de las celdas, de distintos tipos de celdas. Estamos utilizando grafeno y otras nanopartículas para poder mejorar la captación de corriente o para bajar los costos. Ahí tenemos distintos proyectos en esa misma línea. Estamos también trabajando en vidrios conductores para las celdas solares. Ya existen los vidrios conductores para las celdas solares, pero estamos buscando fórmulas para mejorarlo. Eso lo estamos haciendo en conjunto con Ricardo Enríquez. Y estamos iniciando el estudio de celdas solares que utilicen frutas y verduras. Y eso lo estamos haciendo en conjunto con Cristian Ramírez del Departamento de Ingeniería Química de la universidad. Esos son varios los frentes en que estamos trabajando en energía solar y nanotecnología. Bien diverso. Muchas gracias. Gracias. Profesor Patricio, luego de que actúan estas nanopartículas, ¿no se vuelven dañinas para el organismo? ¿Nos consultan? ¿Aló? Sí, como estas partículas son biocompatibles, estas se eliminan por las vías típicas en que eliminamos nosotros desechos, digamos. No hay problema. Se eliminan. Ya, no generan ningún daño. Y las células muertas también se eliminan. El organismo es muy sabio en eliminar células muertas, digamos, de nuestro organismo día a día. Y las nanopartículas se van también. Ya. Lo bueno de esto es que como son magnéticas, uno incluso por fuera podría guiarlas con un imán al lugar donde quiere que actúen. Y así disminuir las dosis, digamos. Ya. Muchas gracias, profesor. Para el profesor Luis Rosales, ¿qué otros materiales nanométricos, además del grafeno, tienen aplicaciones hoy en día? Es una pregunta bien amplia, Isabel, pero claro, una vez que se obtuvo por primera vez el grafeno de manera sintética en el laboratorio, surgió un área de desarrollo de la física de materiales muy amplia. Y efectivamente hay un área de desarrollo, yo diría que está basado en dos frentes. Una tiene que ver con las aplicaciones electrónicas, y ahí hay una colección importante de distintos materiales que están basados en metales de cierto estilo, que se llaman metales de transición, y en los cuales se pueden hacer arreglos como un tipo sándwich de material que permite mejorar mucho las propiedades electrónicas, ópticas y optoelectrónicas, entre otras cosas. Y luego están materiales bidimensionales que tienen propiedades magnéticas y dependientes de una componente que se llama spin. Y ha surgido todo un área de desarrollo que se llama spintrónica, efectivamente, que es aprovechar la conducción y la codificación de información a través de corrientes eléctricas o corrientes solamente de este grado de libertad llamado spin, que es una propiedad de los electrones del material. Entonces, yo creo que esas dos han sido probablemente las dos áreas de desarrollo más importantes en los últimos 15 años y tienen que ver directamente con estos materiales que forman capas bidimensionales. Así que yo creo que eso es como lo más genérico que te puedo responder, y si quieren, por supuesto, más información, podemos conversar después del tema. Muchas gracias. Profesora Valeria, ¿en cuánto podría aumentar la vida útil o el rendimiento de un panel solar con la nanotecnología? Qué difícil, porque cuando uno dice número, después se los cobran a uno. A ver, estamos en una eficiencia bastante alta, del orden de 25%, y yo creo que podríamos llegar a un 30% en el futuro. No quiero apostar más allá de eso, y creo que un 30% es bastante bueno dado los costos. Yo creo que donde vamos a apuntar mucho es a bajar los costos. Ahí vamos para que sea mucho más barato, y al ser mucho más barato, entonces va a ser más sostenible. Y el rendimiento, que es lo que también se conoce como, bueno, la eficiencia es lo que te contaba adelante. No sé si me preguntaste algo más, me preguntaste por el rendimiento. La duración. Ahí está, perdón. Bueno, los paneles solares en condiciones normales duran 25 años, que es una duración bastante razonable. Esperamos
que con los nuevos paneles solares especialmente hechos para el desierto de Atacama, también duran 25 años bajo esas condiciones extremas, ¿ya? Y podemos hacer paneles solares de otros materiales que sean reutilizables. Entonces incluso podríamos después pensar en reciclar los paneles solares y armarlos nuevamente. Muchísimas gracias. Profesor Patricio, una continuación de la pregunta anterior. ¿Se sabe con certeza cuántas sesiones se requerirán para eliminar estos tumores? ¿Sería una sola vez? No se sabe porque a pesar de que la hipertermia es muy antigua como fenómeno, aún no es muy conocido ni muy generalizado su uso en clínicas, hospitales. Entonces, primero hay que saber de qué tipo de cáncer, qué grado tiene, cuán profundo en el interior del organismo está para poder dosificar y poder calcular qué frecuencias y qué intensidad de campo electromagnético yo tengo que producir desde fuera para poder calentar el tumor donde se ocurre. Para eso hay que hacer pruebas primero, pruebas con células in vitro, después con animalitos y después en clínica, digamos, con consentimiento de pacientes. O sea que eso hay que verlo tipo de cáncer y paciente en paciente, dependiendo de la profundidad del tumor. Si es un lunar es más fácil porque está en la piel, un lunar canceroso, es lo más fácil. Profesor, y otra pregunta para usted. Dice, ¿existe algún tamaño óptimo para estas nanopartículas de albumina con tal de generar la máxima cantidad de calor y en forma controlada? Claro, hay rangos en que son óptimos. Primero, la albúmina con el fármaco por alrededor no puede ser muy grande porque si no, no penetra en la pared celular. Entonces ahí hay un tamaño máximo que es del orden de los 500 nanómetros, un poco menos. O sea, no puede ser muy grande porque si no, no puede penetrar a la célula tumoral. Y si es muy pequeña, el efecto de invertir el campo magnético no produce mucha energía y por lo tanto calienta poco, entonces hay que meter muchas. Los tamaños óptimos son del orden de 100 a 200 nanómetros, toda la albúmina, toda. Y la dosis, la cantidad de nanopartículas que uno va a introducir, eso va a producir mayor o menor calor, pero eso se va a controlar por el tiempo en que uno va a aplicar el campo electromagnético. Pero todos esos protocolos aún deben escribirse y por eso se necesita todavía hacer bastante investigación de laboratorio con células in vitro primero. Bueno, y en ese mismo concepto de que falta todavía, hay que investigar y todo, ¿cuáles son, en la opinión de ustedes tres, las proyecciones que tiene la nanociencia y la nanotecnología en nuestro país? Bueno, déjenme empezar a mí para dejar a mis colegas. Yo creo que son muy buenas, porque como decía alguien, no sé si Valeria, me parece, en Chile la cantidad de científicos que hay en esta área de la nanociencia es bastante grande y con muy buena ciencia. Lo que falta es llegar al mercado, digamos, es cómo traducir esta ciencia y producir un prototipo que pueda después ser llevado al mercado y poder realmente cerrar el círculo de la innovación, digamos, que está de moda, ¿no es cierto? O sea, producir con la ciencia, tecnología que pueda ser rentabilizada y de esa manera poder inyectar de nuevo el beneficio económico de nuevo a la ciencia y así poder cerrar el círculo del desarrollo. Nos falta la parte más aplicada, más tecnológica, porque aquí se juntan la parte negocio con la parte científica y eso siempre ha sido un problema, porque hacer una empresa a partir de un resultado científico no es fácil, pero está todo el mundo pendiente de eso y hay que hacerlo. Luis, por favor, Luis. Yo creo que estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que la ciencia en Chile es de muy buen nivel, a pesar de todas las dificultades que muchas veces nos encontramos para poder desarrollarla. Se hace muy buena ciencia. Creo yo que en las universidades el talón de Aquiles tiene que ver con la transferencia tecnológica y generar valor a las cosas que hacemos.
No sé si es una política del Estado, no sé si es una política de las universidades o una conjunción de estas dos cosas, pero que seguro que estamos varios escalones más abajo de las grandes potencias en esta área, es seguro, digamos, y eso hay que ir trabajando, ¿no? Es un desafío importante y a mediano plazo, no es un plazo en la ventana temporal de los políticos, sino que es un plazo en la ventana temporal de un desarrollo científico-tecnológico de primer nivel, y eso son, qué sé yo, 15, 20 años, no menos que eso. Así que yo veo buenas expectativas, pero en un trabajo que tiene que ser permanente y persistente en el tiempo, y que ojalá contar con el apoyo económico necesario para este tipo de desarrollo. Si no, vamos a quedar en el camino, lamentablemente. Valeria. Gracias, Luis. Sí, yo delante me reía porque esto es un poco contradictorio. O sea, como decía Patricio, el nivel de ciencia que se hace en Chile es topísimo a nivel internacional. O sea, la ciencia es eso en lo que estamos muy bien comparado con todos los países desarrollados. Ya es esa cosa en que no estamos, o sea, estamos súper bien comparado con los países desarrollados en términos de ciencia básica de lo que nosotros hacemos en teoría en el laboratorio. Pero claro, no hemos dado el salto a la ejecución, al traspaso a la tecnología. Y ese salto es fundamental para el desarrollo de un país. O sea, un país que no apuesta por el desarrollo de la ciencia y la tecnología no alcanza el desarrollo, valga la redundancia. Los países que han alcanzado el desarrollo, los países desarrollados, son esos países que han apostado por la ciencia, por la tecnología, por la innovación. Porque eso es lo que al final va a dar respuesta a muchísimos de los problemas que tenemos actualmente. Va a hacer que nuestra vida sea más sostenible en muchos niveles, en el nivel energético, el nivel de la salud, son algunos ejemplos que mostramos aquí, pero podemos impactar en muchísimos otros niveles si hacemos un traspaso tecnológico de lo que estamos estudiando en las universidades. Muchas gracias. Finalmente, si alguien quisiera saber más de esto, hay un joven que nos pregunta aquí, ¿a dónde dirigirse, con qué persona hablar? ¿Cómo podría participar en aplicaciones concretas o saber más al respecto? ¿A quién pueden dirigirse? Me imagino que en el departamento de física están abiertas las puertas igual a los jóvenes que estén interesados en seguir por este camino. Por supuesto, es fundamental, digamos, ¿cierto? para la continuidad de este desarrollo científico que actualmente existe en el país. Es contar con estudiantes que estén interesados en formarse en esta área, en seguir desarrollando el nivel científico que tenemos actualmente y en particular generar este nuevo capital humano con una mirada, con un cambio de chip de ir sobre la innovación, de ir sobre el emprendimiento, que es básicamente el puente que nos falta entre lo que pasa dentro de la universidad y lo que pasa en el sector productivo nacional, ese vínculo, ese canal comunicante entre la ciencia pura y la tecnología y el modelo de negocio que hay que seguir con respecto a las aplicaciones tecnológicas. Sobre todo esa parte, yo creo que estamos al debe, y ciertamente con estudiantes que vengan con ese tipo de motivaciones, no solamente en la parte científica, sino también en la parte de transferencia tecnológica, son altamente necesarios actualmente en las universidades, en particular en la nuestra, que es una universidad que se declara como líder en ciencia, ingeniería y tecnología. Entonces, por supuesto que están abiertas las puertas de nuestro departamento, tanto en San Joaquín como en Valparaíso, para aclarar dudas y motivar que sigan este camino, que es apasionante y que tiene distintos grados de retribución. Así que, por supuesto, no hay ningún problema en recibirlo. Bueno, agradecemos a los profesores Patricio Vargas, Luis Rosales y Valeria del Campo por la disposición y por su interesante participación en el webinar Nanotecnología, cuando lo invisible se vuelve real. Para finalizar, recordamos a todos los presentes que pueden revisar nuestra cartelera de actividades para el mes de la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación en nuestro sitio web www.usm.cl y en nuestras redes sociales. Muchas gracias a todos y todas por su asistencia y que tengan una muy buena tarde. Chao, chao, que estén muy bien. Chao.